Vamos a partir entonces la actividad. Agradecemos a todos los que nos acompañan esta tarde. Esto forma parte de la Escuela Sindical Abierta que la CONASAIB, en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos, ha hecho posible este año a través del proyecto de Global Union. Esencialmente, esta escuela es abierta en el sentido de que permite que todos los socios, socias, dirigentes y dirigentes que quisieran pudieran participar de los distintos temas, de los distintos contenidos que hemos ido trabajando durante este año. Ya esta es la penúltima sesión y nos toca en esta ocasión referirnos al tema de la agenda de género, qué es lo que está pasando con la agenda de género, qué es lo que un recorrido muy general respecto de esta situación. Ustedes saben, y lo vamos a desarrollar, veo algunos nombres de gente que conozco, que me conoce. Yo soy María Fernanda Villegas, estoy en la docencia de esta iniciativa. Yo soy asesora sindical y trabajo hace mucho tiempo en el Centro de Estudios del Trabajo. Actualmente soy su directora, fui ministra de Desarrollo Social y tengo una larga experiencia también en el trabajo con el Paraguay. Así que espero que tengamos una buena sesión de trabajo, saludar a los dirigentes y dirigentas que se incorporan al trabajo hoy día. Y esperar que esto les sirva como una herramienta también que vaya aumentando su caudal de formación y de información, que es de lo que se trata. Saludarlos también a nombre de Nadia Quevedo, la secretaria subregional de la Internacional de Servicios Públicos, que el día de hoy no nos pudo acompañar por razones de una emergencia, pero que les manda y les envía muchos saludos a todo su querido Paraguay. Yo, antes de partir, quiero también hacer un saludo especial a los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Asunción, que están actualmente luchando por sus reivindicaciones, ¿no es cierto?, por recuperar el poder adquisitivo, porque se cumplan los compromisos con la alcaldía, con el municipio, con el intendente. Así que toda mi energía para que esa movilización y esa demanda llegue a buen puerto el día de hoy. Bueno, sin más, entonces pasamos a el tema que nos trae hoy día. Estoy viendo acá que tenemos gente de Citrande, está APE, hay gente también de universidades. Espero que, como en otras sesiones, también tengamos de gente de interior. Efectivamente aquí nos están saludando desde Encarnación, así que espero que esto, que es el resultado de un proyecto que nos permite llegar a lugares donde antes, con la presencialidad, lo bueno que era estar presente, viéndonos las caras, pero al menos a través de este instrumento sí podemos llegar a lugares donde de otra manera no habríamos podido. Es de esperar que el próximo año sí tengamos la oportunidad de estar y volvernos a reencontrar con nuestros amigos, amigas del mundo sindical paraguayo, para seguir aportando en su trabajo y en su lucha. Muy bien, voy a partir compartiendo pantalla y acá estamos, muy bien. Como siempre les digo, por favor usen el chat para hacerme consultas, dudas, que yo pueda ir respondiendo y que yo pueda ir también aclarando. Ojalá que puedan abrir sus pantallas, porque para mí es mucho más placentero verles el rostro, saber que estoy ahí detrás de cámara con personas de carne y hueso, así que en la medida que pudieran, sería muy grato para mí que las pudieran encender. Partimos con el módulo 5, la agenda de género a nivel global.
Los temas que vamos a ver hoy día es esencialmente una descripción, esencialmente es mirar el escenario de lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, pero también con esta mirada particular sobre el tema de las mujeres y el género. Y también darle una miradita a cuáles son los efectos que ha tenido el COVID sobre la política de género a nivel global, y cómo se ha visto tensionado y complicado toda esta agenda. Y también, como nosotros suponemos que dentro del taller puede incorporarse gente que antes no ha participado de cursos anteriores o de actividades con la Internacional de Servicios Públicos, también vamos a mirar un poquito cuáles son las políticas que impulsa la Internacional de Servicios Públicos. Lo primero es hablar sobre lo estructural. Cuando hablamos de género, estamos hablando sobre relativo a la posición que ocupan las mujeres en la sociedad. Y esto ha sido construido a partir de lo que nosotros denominamos una matriz patriarcal y neoliberal. Patriarcal lo que quiere decir esencialmente es que la mujer ha sido condenada a un rol secundario, invisible en la sociedad, y adicionalmente que hay un sistema social que se ha beneficiado de su trabajo sin reconocérselo, ¿no? Entonces a eso llamamos una matriz patriarcal, es una estructura social que se replica en la familia, en el trabajo, en las organizaciones donde nos desarrollamos y donde pone a la mujer en una posición inferior, independiente de que tengamos las mismas capacidades, no tenemos las mismas oportunidades. Y también eso ha hecho, obviamente, que las leyes no sean precisamente leyes que favorecen a las mujeres. Muy por el contrario, las leyes muchas veces han sido utilizadas y han sido desarrolladas para someter a las mujeres a esa posición desmejorada. Leyes de unión civil, leyes de matrimonio, leyes de lo que la mujer puede hacer o no con sus bienes, acceso a ciertos mercados de trabajo a los que no puede entrar, y esto se le llama segmentación del mercado de trabajo. Esto quiere decir que vamos a encontrar áreas de la economía donde hay muchas mujeres y áreas de la economía donde hay muy pocas mujeres. Y normalmente hay una correlación en que en los lugares donde no podemos entrar, en las áreas donde ha sido más difícil el acceso, esas áreas son mejor pagadas en el mercado de trabajo. En cambio, las áreas donde las mujeres predominan, los servicios sociales, la salud, la educación, el trabajo doméstico, todos esos trabajos han sido, desde un punto de vista de mercado, castigados y se les paga una remuneración más baja. Eso significa que además no solo hay una subvaloración de las áreas de las mujeres, de las áreas femeninas de trabajo, sino que además el trabajo que desarrollan y que desempeñan al interior del hogar, lo que se le llama el trabajo doméstico, economía del cuidado, no ha sido reconocido, ¿no? Las mujeres nacen, se desarrollan, se educan, se forman como parte del esquema, como parte de las lógicas, como parte del paradigma de lo que la mujer debe hacer, es desarrollar trabajo doméstico y cuidar a los hijos, a los familiares, a los padres, a los enfermos, a todos los que haya que cuidar en una familia. Y esto ha significado finalmente que las mujeres se han incorporado mucho más lentamente y tardíamente a la fuerza de trabajo, al mercado de trabajo, donde sí es remunerado, y eso ha significado que las mujeres no han gozado de autonomía económica para decidir.
¿no? Y eso además ha traído como otra manifestación, como otro efecto, la invisibilidad histórica de las mujeres. Yo les estoy poniendo un contexto que viene desde el siglo XIX, a partir de la instalación del mercado de trabajo propiamente tal en el desarrollo del capitalismo histórico. Hoy día esas cosas en algunos sectores ha cambiado, pero sigue predominando significativamente estos elementos de los que yo les he dicho. El resultado en el mercado de trabajo, donde nos desempeñamos laboralmente, es que ha habido una desigualdad y ha habido una división sexual del trabajo. Las mujeres, reconocidamente, nuestro lugar natural, entre comillas, es el trabajo reproductivo. Y el productivo ha sido destinado mucho más a los hombres. Esto a veces se rompe o se vence, por ejemplo, por situaciones de guerra. Cuando los hombres han salido de la guerra, cuando ha habido muertes, las mujeres también han tomado espacio en lo productivo. Pero una vez que eso se ha resuelto, las mujeres se repliegan de nuevo al espacio reproductivo. No todas se quedan en el sector productivo. La diferencia entre el reproductivo, cuando hablamos de trabajo reproductivo, estamos desarrollándolo al interior del hogar y de las familias, ¿sí? Y nos referimos al trabajo de subsistencia, de alimentar, de comprar, todo eso que ni siquiera a veces lo reconocemos como trabajo. Muchas veces las dueñas de casa le preguntan, ¿y usted qué trabaja? Y dicen, no, yo no trabajo. Las mujeres trabajan y mucho. Estos trabajos domésticos y de subsistencia son imprescindibles para la vida, pero también desarrollamos los trabajos de cuidado, cuidado de niños, cuidado de enfermos, cuidado de personas en situación de discapacidad, cuidado de adultos mayores. Todos esos trabajos los desempeñan mayoritariamente las mujeres. Y a eso hay que agregarle el trabajo comunitario. Es decir, el trabajo que se desarrolla para mejorar una comunidad, para hacer un trabajo en la iglesia, ahí están las mujeres siempre haciendo todo este trabajo. En el sector productivo, en cambio, vamos a encontrar mayoritariamente hombres. Y vamos a encontrar que aunque las mujeres se incorporan, ustedes son trabajadoras, ustedes pertenecen también a este sector productivo, pero no todos participan en igualdad de condiciones, ¿no? La mayor parte del empleo de mejor calidad es reservado a los hombres. Y la mayor parte de las cuentapropistas o el autoempleo o el empleo informal, llamémoslo, es de las mujeres. En Latinoamérica, la informalidad del trabajo de las mujeres es altísimo, ¿no? En Paraguay, el autoempleo o el empleo informal es la principal fuente de empleo. La menor cantidad de los trabajadores son asalariados o dependientes. Y eso significa que no tienen seguridad social, no tienen respaldo. Entonces, ahí vamos viendo cómo la segregación de las mujeres, ponerlas en una posición desmejorada, es estructural. Y cuando hay que poner, hay restricciones de mercado, hay un lugar, un ministerio, un servicio, un hospital, un negocio, una fábrica, donde hay que poner a gente en la calle, digamos, hay que desemplearlos, hay que mandarlos a la cesantía, normalmente son más las mujeres que resultan como efecto de esta situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido, dicho sea de paso, ahora, en la actual crisis que estamos viviendo de la pandemia? Entonces, esa imagen que yo les muestro ahí es una imagen panorámica de lo que ha pasado en nuestra historia, de las mujeres relegadas a lo privado y los hombres a lo público, que las mujeres cuando ingresan a lo público aún conservan el otro trabajo y entran a este espacio de lo productivo en condiciones más desfavorecidas. En la actual coyuntura, ahora, en lo inmediato, en lo que estamos viviendo, se nos vino encima el COVID-19.
Y inicialmente hablábamos del COVID como una situación, simplemente como una crisis sanitaria. Pero al poco andar nos dimos cuenta, por la extensión, la profundidad que tenía esta crisis sanitaria, que también era una crisis económica, que afectaba la economía de los países, las economías familiares, las oportunidades de negocio, etc. Y también es una una crisis social, porque ha tenido efectos sobre la calidad de vida de las personas. Los colegios se cerraron, los niños no pudieron estudiar durante muchos meses, ahora lo hacen en circunstancias tampoco las más felices. Tuvimos que concentrar todos los recursos de los sistemas sanitarios en el COVID, retrasando cirugía, que otras enfermedades no podían ser atendidas. Los estados, los gobiernos tuvieron que endeudarse, tuvieron que tomar recursos de otros lugares para esto. Entonces lo social pasó a pérdida. Hay el desempleo, la pobreza, la brecha digital y tecnológica también es materia social, porque nos dimos cuenta de que no todos tenían acceso a Internet, no todos podían hacer teletrabajo, no todos podían tener posibilidades de desarrollar trámites con el Estado, con servicios a través de esto. Y porque además, aun cuando tuviéramos equipos o tuviéramos fibra óptica, no todos tenían las habilidades para hacerlo. Las personas de más edad se quedaban atrás. Entonces, en ese sentido, hemos tenido una coyuntura muy dura que se vino a reforzar todos los elementos negativos que las mujeres ya traíamos cultural e históricamente. La pandemia lo que hace es que hace difusos los espacios. Cuando yo les hablaba del espacio de lo privado y de lo público, pues la pandemia lo que hace es hacerlo como difuso, como que no se nota tanto. Y este es un tiempo donde muchas mujeres se tienen que llevar el trabajo productivo a la casa a través de las modalidades de teletrabajo. En el Paraguay se hace una norma de teletrabajo para que pueda ser desempeñado desde el hogar. Y entonces sumamos en el mismo lugar el trabajo de cuidado de los niños que no pueden estudiar, que no están en los colegios, que no van a los centros de estudiantes, con el trabajo de alimentar, de cuidar, etcétera, y adicionalmente con el trabajo productivo. Entra en una zona crítica un derecho que es parte de los derechos al trabajo, que es el ocio, el derecho al descanso, que normalmente los trabajadores y trabajadores no tienen conciencia de que forma parte de los derechos humanos. Y esto entra para las mujeres en una zona muy crítica, particularmente crítica. Y durante el periodo de la pandemia, lo que vivimos y experimentamos, sobre todo en el primer tiempo, fue como una suerte de romantización del quédate en tu casa. Decían las mujeres, vamos a poder estar con nuestros hijos, qué lindo, vamos a poder desarrollar vida familiar. Pero cuando entraron en la casa se dieron cuenta que no era tan simple, esa romantización, nos dimos cuenta que en realidad era un espejismo. Nadie pudo destinar el tiempo para lo que quería y nadie le sobró el tiempo en la casa. Adicionalmente a eso, y particularmente en el continente latinoamericano, que está caracterizado como uno de los más violentos contra la mujer, se incrementaron los niveles de abuso sexual y violación, embarazo adolescente, es decir, de violencia sexual. Y no estoy hablando afuera del hogar, estoy hablando dentro del hogar. Y adicionalmente, ¿verdad?, hubo una situación delicada respecto de muchas personas que desempeñaban trabajos irregulares que no pudieron seguir desarrollando, o informales, me refiero, que perdieron sus puestos de trabajo o que percibieron menos ingresos.
Y eso también tiene un componente de violencia económica, de que la gente tuviera que vivir con menos recursos. Los funcionarios y las funcionarias públicas no se vieron tan directamente afectados por esta última condición. Pero ahora vamos a ver que cada vez que ustedes quieran negociar, mejorar su posición salarial, se les va a decir que no es posible por la situación de COVID. Vamos a ver como si en una familia habían 2 personas que trabajaban y uno era funcionaria pública y el otro no lo era, pues ese hogar lo más probable es que haya sobrevivido solo con los ingresos de quien estaba en el trabajo más permanente, ¿no? Entonces, el periodo de pandemia también tuvo todos estos componentes adicionales que generalmente, más allá de la pandemia, cuando hay crisis, cuando hay contextos de crisis, cuando hay situaciones de crisis, como una guerra, como tensiones políticas, como una situación de la naturaleza, una inundación, etcétera, pero también lo que estábamos viviendo, uno ve la fragilidad que tienen los sistemas laborales y mucha gente termina por esa incertidumbre, por esa situación de no saber qué va a pasar mañana, aceptando condiciones muy violentas incluso en el trabajo. Y la posición de las desigualdades se aumenta. Esto para hombres y mujeres, pero mucho más para las mujeres. Entonces terminamos aceptando incluso condiciones o disposiciones que pueden estar, sin darnos cuenta, pueden ser nuevas formas de esclavitud en tiempos modernos, ¿no? Cuando hay tensiones, cuando hay crisis, cuando los sistemas laborales están estresados, imagínense en un hospital, todos corriendo, todos atendiendo, sin insumos, sin posibilidades. Bueno, los riesgos laborales, psicosociales también van a incrementarse. Entonces vamos a ver efectos como el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación, el estrés, el burnout, el quemarte. Significa el quemarte. El simplemente ya no estar, las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, hombres y mujeres del sector sanitario, pero mayoritariamente las mujeres, todos los que se les llamaron los servicios esenciales, todas las primeras líneas, bueno, están viviendo todas estas tensiones, todas estas vulneraciones, y mayoritariamente han sido las mujeres adentro y afuera las que les ha tocado el papel más duro. Por eso hablamos de los roles en tensión, que a todo ese diseño histórico hay que agregarle esta crisis que fusiona el espacio lo público-privado con un teletrabajo que no es solo para la crisis, el teletrabajo llegó para quedarse. Y vamos a tener que convivir en sistemas y modelos híbridos de trabajo. Los estados, por otro lado, los gobiernos, los estados, descansaron en la forma en que tenemos organizada tradicionalmente la sociedad. Entonces cerraron las escuelas, cerraron los colegios, no hubo acceso a servicios públicos en muchos casos. Bueno, ¿quién resuelve los problemas? Ahí se ve. Entonces al interior de esa familia debían resolver muchos problemas para los cuales no necesariamente estaban preparadas. Cuando empezó además la segunda fase, cuando los niños empezaron a tener educación a distancia, bueno, las madres y los padres, las madres preferentemente se vieron obligadas a tener que estar reforzando a los hijos, si se conectaron y tuvieron la atención de que a lo mejor había solo un computador, que la señal se caía, que era mala, ¿no? Y el aislamiento, el estar aislado sin otros, sin el apoyo de tus amistades, sin el apoyo del sindicato. Bueno, todas esas cosas van haciendo que las expresiones de violencia de género al interior del hogar se vivan, ¿no? Un tercio, en América Latina, un tercio de las mujeres experimenta violencia física o sexual en su vida. Y ahora esto se incrementó. El número de mujeres asesinadas empezó a subir en el momento de que se inició también el proceso de
encierro debido al COVID. Entonces, esto es lo que llamamos la crisis de los cuidados. Porque ya sabemos que a partir de esto, el trabajo doméstico aumentó, la carga de las mujeres al interior del hogar, en los datos de 16 países donde se midió esto, nos dimos cuenta que las mujeres pasaron de tener en promedio 26 horas de trabajo doméstico a 31 horas. O sea, la pandemia significó 5 horas más de trabajo por este concepto de trabajo doméstico. Y adicionalmente nos dimos cuenta que quienes tienen más dificultades para accesar a Internet, para tener equipos de buena calidad, para tener habilidades tecnológicas, son las mujeres. Las mujeres representan un retraso en esa materia. Por tanto, esto fue un doble golpe para las trabajadoras que tuvieron que hacer teletrabajo, ¿no? Y finalmente, otro grave problema de esta crisis es que la mayor parte de los países no llevan registros desagregados por sexo que permitieran mirar qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto en simple? Que no tenemos información todavía suficiente y que mientras más subdesarrollado o más pobre un país, menos información tenemos. Entonces, la situación, lamentablemente, el día de hoy de lo que tenemos que hablar no es muy entusiasmante en el sentido de que no es un bonito cuadro, ¿no? No es un bonito cuadro el que hoy día se les presenta a las mujeres, donde se sumó esta crisis de los cuidados y la situación de violencia, que son los dos elementos más críticos que se anotan en esta materia. Y esto lo han vivido no solo las mujeres de bajos ingresos, ha sido una situación transversal a mujeres de altos y bajos ingresos, a mujeres de países desarrollados y a mujeres de países pobres. Lo que hace distinto a Latinoamérica, lo que nos hace distinto a nosotros, probablemente sea un factor, que es que nuestra cultura, la cultura latina y la cultura de América en general es la más, junto con algunas culturas de Asia, son las culturas más machistas, es decir, donde los sistemas patriarcales están más instalados. Entonces, la violencia ha sido mucho más brutal en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras sociedades ha dado el golpe mucho más duro que en otros países desarrollados. Entonces, antes de seguir, que este es el primer momento, antes de seguir quiero hacer una pequeña reflexión y para que podamos conversar un poquito sobre su propia experiencia. Esto que he dicho respecto de que las mujeres se vieron sobrepasadas, sobrecargadas, que las mujeres tienen esta brecha tecnológica, esto de que he señalado de que a la crisis sanitaria se agregó la de los cuidados y se agregó la de violencia y se agregó la brecha tecnológica. ¿Cómo lo han visto ustedes en el Paraguay? ¿Cuál ha sido su visión respecto de este asunto? Quiero ofrecerles entonces la palabra para que podamos compartir. ¿Nadie? ¿Mirna? Ahí, Luz y Mirna. Luz pidió la palabra. Sí, Luz. Y hay muchísimo para hablar de nuestra experiencia durante esta pandemia. Generalmente las mujeres en Paraguay, las que trabajamos afuera, al llegar a casa, de vuelta a hacer las tareas domésticas, a realizar la limpieza, es un doble, triple trabajo. Y con la pandemia esto se vio mucho más
mucho más dificultoso, aumentó muchísimo la carga de trabajo de las mujeres, las que tenían que hacer teletrabajo desde su casa. Escuchaba como conocidas y amigas comentaban que carecían de un equipo informático, tenían que endeudarse para adquirir equipos informáticos. Algunas docentes no podían hacer ese trabajo desde su casa porque carecían de los elementos. A eso se sumaban los trabajos que hacían en la casa, familiares enfermos, y lo más importante que escuchaba decir era la entrada económica. Los que trabajaban en la familia era un solo funcionario público, el resto era emprendedor, tenía su negocio, todo se cerró. Entonces costó muchísimo más, y los empleados públicos en su gran mayoría llevaron en sus hombros el de mantener la economía propiamente dicha, porque era eso, fueron prácticamente 2 años de pandemia y se vio muy afectada, más todavía en todos los hogares, que nosotros en Paraguay sabemos lo que las mujeres paraguayas hacen en sus hogares. Hay muchos hogares donde la mujer es cabeza de familia, es la que trabaja, es la que lleva adelante a los hijos, es la que se encarga de los padres ya adultos. Entonces todo esto fue muy dificultoso, el trabajo se duplicó, se cuadruplicó y salimos adelante, vamos adelante. Demostró el nivel de empoderamiento de la mujer paraguaya y el valor, la valía que tiene la mujer para salir adelante en tiempos difíciles. Muy duro, pero salimos adelante. Muchísimas gracias, Luz. Quisiera, no sé, Mirna, ¿habías pedido la palabra, Mirna? Sí. ¿O no? Sí, quería agregar a lo que decía la compañera, que un importante peso recae sobre las mujeres. Y no solamente la familia, sino la familia de esposo, hijos, sino también de los padres, ¿verdad? Y este tiempo ha sido tan duro y tan difícil, porque si antes las mujeres hacían el doble del trabajo, ahora tuvieron que hacer 4 veces el trabajo, porque tenemos los chicos también que con todo esto de la virtualidad, la dependencia también es mucho mayor, y el gran peso otra vez recae sobre la mujer. Y la alta tasa de desempleo que hoy tenemos, ¿verdad? Todas aquellas empresas, mini emprendimientos de familias que tenían alguna actividad que realizaban en conjunto, todos prácticamente quebraron en este momento, en esta crisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que las mujeres paraguayas tienen una garra particular, porque no sé cómo, ¿verdad? Pero seguimos luchando y seguimos dando lo mejor de nosotros para, también en el gremio, aparte de hacer todo, también hacemos gremialismo, ¿verdad? Y somos las mujeres las que estamos protagonizando. Así que imaginen todo lo que esto significa. Gracias, Mirna. Bueno, estas experiencias ratifican acá, Juana, también seguramente a lo mejor no puede hablar, pero no por chat, sí nos comparte, nos dice Juana, que los trabajos se duplicaron en las áreas de la docencia también, más las labores domésticas, ser madres, abuelas, trabajamos en la función pública. Entonces, claro, los 3 testimonios hablan de que esto que yo les estoy diciendo que ocurrió a nivel global se replicó exactamente igual en el Paraguay. Y no habría razón para que no fuera así, pero yo creo que es importante. Ahora, esto de la resiliencia que tienen las mujeres es parte de su historia también, esto de que lo logramos, nos logramos parar, lo podemos hacer, siempre estamos, pero eso también produce sobreexigencias mayores de las mujeres. Entonces, las respuestas del Estado respecto de estos problemas han sido insuficientes, ¿no? Y por eso que es importante hablar de las políticas públicas con enfoque de género. Porque cuando la política pública no tiene enfoque de género, ocurre que simplemente se toman decisiones por parte de la autoridad
consignando y sabiendo que las mujeres van a salir adelante y las mujeres van a responder porque siempre han respondido. Entonces, hay un área donde lamentablemente hay que ser críticos de los estados que no tuvieron este enfoque, no tuvieron esta mirada, y por tanto los efectos que ha tenido la crisis han sido también efectos desiguales. Como más adelante les voy a mostrar los efectos globales que está teniendo, porque ustedes, no me acuerdo, Luz parece, de alguna manera hablan como que ya hemos pasado esto, pero la verdad es que no lo hemos terminado. No sé si escucharon que está hablándose una nueva ola en Europa, y nosotros estamos con un recrudecimiento también, a pesar de que la gente no se muere porque tenemos ya 99% de la población vacunada con su dosis completa. Pero esta es una situación que no ha pasado todavía. Y las ayudas económicas, los apoyos sociales se están retirando. ¿Qué va a significar esto? Que el año 2022 va a ser un año mucho, mucho más difícil del 2021. Y las mujeres van a tener que ver sometidas a muchas decisiones y a muchas tensiones, precisamente porque el factor económico, el 2022 va a ser determinante. Bueno, ¿hay alguna otra persona que quiera compartir con nosotros su experiencia, cómo lo vio? Estamos hablando de género, pero yo me alegro que hayan también compañeros que estén mirando esto, porque la idea del enfoque de género no es que lo sostengan solo las mujeres, sino que sea una visión compartida también en las organizaciones sindicales. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, contar su experiencia o cómo vio en su sector esto relativo a cómo los factores estructurales históricos se vieron afectados y agravados en la crisis. ¿Alguien más? ¿No? Yo quisiera saber si están todos ahí. Ahí Milton quiere hablar. Siempre esa es la duda que le queda a uno. ¿Estarán detrás o no estarán detrás? Sí estamos, sí estamos. Milton y después Lino. Gusto de saludar. Y gusto, María Fernanda, como siempre, ¿verdad? Apoyando todos estos eventos. Y en realidad lo que a nosotros nos afecta en el sector de educación, ciertamente lo que nosotros sentimos o vimos, ¿verdad? La imposibilidad mucho del tema del acceso a lo que es Internet, ¿verdad? Eso es lo que más nosotros nos afectó, ¿verdad? Por más, o sea, decimos universidad, ¿verdad? Si bien ahí las compañeras estaban hablando de los chicos en la casa, ¿verdad? Pero también tenemos los jóvenes en las casas que hasta hoy día no están saliendo para la universidad, muy poco, ¿verdad? Lo que viene a ser el sector público, al menos ese inconveniente tenemos, que inclusive ya están avisando que todo el 2022 continuará la educación pública en las casas, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Y sí, ahí nosotros vimos que varias compañeras, ¿verdad? Que en muchos eventos que llegamos a desarrollar en este tiempo o participar en otro tipo de eventos, de reuniones en serie de actividades, muchas compañeras estando en la casa le imposibilitaba porque justamente si se dice duplicó, yo creo que es mentira, se quintuplicó inclusive las actividades de las compañeras en ese sentido, porque tenían que hacer de todos, tenían que estar en clase, tenía que estar el teletrabajo, ¿verdad? Tenía que estar cuidando a los chicos, las clases de los chicos, la cocina nuevamente, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad? De que, como, ¿sabe? Escuchaba yo como mujer, o sea, y cómo nos desenvolvemos diariamente, ¿verdad? Haciendo que en esta actividad, ¿verdad? Y la pandemia a muchos le complicó la existencia y nos continúa complicando la existencia, ¿verdad? Vemos en países que hoy continúan en una cuarta ola, ¿verdad? De que es dificilísimo. Nosotros todavía no llegamos a la tercera, ¿verdad? Estamos peleando
peleando ahí como mucha gente que se vacunen, que otros, no otros están optando por la vacuna, otros por no la vacuna, o que le va a matar. O sea, no sé, o sea, cada uno es libre en realidad de decidir lo que... Pero sí que esto cada vez nos está complicando antes de salir de esta complicación que estamos de la pandemia, que ya van a ser 2 años, pero al contrario, nosotros mismos a veces hacemos, ¿verdad?, que se nos complique la situación por todo esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Como funcionarios públicos, las instituciones no están preparadas para que sobrellevemos el tema del teletrabajo. No está aún legislado como corresponde. Hicieron una legislación, o sea, hicieron una ley. Ley, claro, ¿verdad? Pero ¿qué? O sea, como dice la compañera, ¿verdad? Tuvo que endeudarse para comprarse una notebook porque tu institución no te puso la comodidad, ¿verdad? Vos estás haciendo tu trabajo de tu institución, ¿verdad? Y no te dieron las herramientas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, verdad? El trabajo en sí se quintuplicó y otra vez tuviste que endeudarte a favor de tu institución, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí, ¿verdad? O sea, sinceramente digo, ¿verdad?, de que las mujeres son benditas en este sentido, ¿verdad? Porque... No, son víctimas pues, de una situación. Bueno, o sea, porque víctimas porque saben sobrellevar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero sí son víctimas. Son guerreras, somos guerreras, totalmente, pero también víctimas. Y lo claro, que tú dices, Nilde, es muy, muy interesante, porque fíjate que ustedes, Paraguay sacó una ley, y la ley es una bastante buena ley, no es una mala ley de teletrabajo, pero echa la ley, echa la violación de la ley, porque sí, una de las cosas que dice la ley de teletrabajo es que debería entregarle las condiciones y los equipos para desarrollar la función. Sí, pero no se hace. Correcto. Gracias, Milton. Claro. Tengo a Lino y después Sara. Y mientras Lino abre su micrófono, Dori nos comparte también su situación donde dice que también a ella le tocó en lo personal como funcionaria pública, madre soltera de una joven, vive con el papá que no tiene jubilación, o sea, ella era el único sostén, el único soporte, y que además del trabajo remunerado tiene el trabajo doméstico. Además, capacitarse, ella nos pone otro tema, capacitarse profesionalmente para no quedar atrás. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Muchísimas gracias por tu testimonio, Doris. Lino, ¿estás por ahí? Te estamos esperando. Lino, abre tu micrófono para poder hablar. Ahí sí. Hola, sí, buenas tardes. Y yo quiero acotar más sobre lo que habló la licenciada Luz Leguizamón y la licenciada Mirna Gallardo en cuanto a la incidencia de labor de las mujeres en los servicios públicos, principalmente desde el estamento donde nosotros representamos, que fue la profesión de enfermería, ¿verdad? Yo creo que impactó bastante porque muy aparte del encierro que sufrió muchos sectores, la labor del personal de salud, y específicamente el personal de enfermería, incidió bastante en cuanto a burnout y la sobrecarga laboral. Entonces, yo creo que se retribuyó bastante esa cuestión desde el impacto social y se dignificó también a muchas mujeres que no tenían oportunidad laboral, se les dio oportunidad. Bien o mal, uno de los legados que dejó la pandemia fue justamente que el desempleo en el sector en donde nosotros estamos disminuyó bastante. Entonces, nuestro norte tiene que ser la de mantener eso y darle garantía a esas mujeres a que no sea atropellada en sus derechos. Muchísimas gracias, muy buen tema el que pusiste, porque el sector salud en todas las partes, en todos los países, como parte de sus políticas y por la contingencia, contrató mucho personal en todos los países. El problema es que
lo contrató, y mayoritariamente mujeres, el 70% del sector salud son mujeres a nivel global, lo contrató en condiciones más precarias, con contratos de carácter precario. ¿Y qué está ocurriendo? Y por eso es muy interesante, Lino, cuando tú dices mantenerlo, porque efectivamente lo que está ocurriendo en los países es que en la medida que la ola disminuye o empieza a disminuir, se están poniendo se están poniendo término a esos contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque eran de una calidad precaria, ¿no? Y sin ir más lejos, acá en Chile se dispusieron 10.000 puestos de trabajo en el sector salud adicionales. Y ya se han empezado a disminuir. El problema es que el sector salud le viene sobre el COVID una nueva ola, que es todo lo que postergó, todas las cirugías que se postergaron, todas las enfermedades que se agravaron. Entonces, el sistema va a seguir estresado aún post-COVID. Así que es interesante lo que tú nos señalas, Lino, respecto de que muchas mujeres se contrataron, es cierto, pero las condiciones no necesariamente están garantizadas ni son permanentes. Y hay ahí una tarea de los sindicatos. Justamente nosotros, yo creo que como organización y la Asociación Paraguaya de Enfermería, Gremios Unidos, todos los sindicatos que nos movemos en bloque, uno de los grandes victorias que obtuvimos en este año creo que fue que justamente... La carrera. La carrera por una parte, y por el otro lado, garantizar el contrato de esos compañeros, porque nosotros logramos de que se garantice en el anteproyecto del presupuesto 2022 la continuidad de contrato, y que nosotros nos íbamos a permitir ninguna desvinculación de personas que hayan prestado servicio en el sistema de salud durante la pandemia. Nuestro compromiso con la profesión y con el sector es garantizarle a esa gente de que van a continuar trabajando, que no porque si bien y se terminó la pandemia, se terminó la necesidad. Lo único que hicimos fue remendar el gran boquete que había ahí en el sistema de salud del déficit del personal. Exacto. Y nosotros teníamos esa bendición acá en Paraguay, que había 5.000 enfermeros desempleados, había mucha mano de obra y la demanda había, pero no había solvencia, no había garantía económica para poder contratarlo. Entonces ese nivel de desempleo, de acuerdo, porque fuimos muy autocríticos en la cuestión, buscamos la manera de reglamentar eso y que se le dé oportunidad a la gente que no tenía trabajo, y que se le dé oportunidad a la gente, a los desempleados. Entonces, de aproximadamente 5.000 desempleados que había, bajamos esa brecha a 1.500 más o menos, porque hubo muchos contratos. Y a través también de la carrera, nosotros reglamentamos que la incorporación del personal de salud sea primer empleo. Entonces, nosotros mismos nos ocupamos de organizar nuestro sector, y ahora va a estar en nosotros la de tener fuerza para poder darle garantía a todos los compañeros que están dentro del sistema de salud, y que esa continuidad de contrato esté respaldado por presupuesto justo para el 2022. Excelente, excelente noticia, les felicito. Muy bien, eso es algo que no está pasando prácticamente en ningún lugar, pero así que los felicito. Sara. Sí, muy buenas tardes. Quería decirte que estoy presente, que le estoy escuchando atentamente. ¿Y qué puedo agregarle más a los compañeros que ya hablaron de tantos temas, ¿verdad? De la realidad, ¿verdad? Nacional. ¿Y qué puedo decirle? Decirle que estoy de acuerdo con usted, que somos víctimas también. Víctimas en primer lugar por nuestro sistema de vivencia, porque nosotros somos machistas. Decimos que nosotras las mujeres solucionamos todo. Y es así, es que nosotros nos tomamos todo, como decimos, por nuestro pecho, cuando
Nos vamos y hacemos las cosas, ¿verdad? Sin medir las consecuencias, ni el dolor, ni el tiempo. Nosotros solucionamos, porque eso heredamos, ese sacrificio heredamos. Así es. Y yo estoy hecho de eso. Todo mi mente, mi ser está inculcado en eso, el sacrificio. Y no debe ser así. Debe ser conjunto, con mi compartido, con mi compañero de trabajo, con mi compañero de vida, juntos. Y eso ojalá que pueda cambiar. Hay otro tema que también que me di cuenta en esta pandemia es que voy a utilizar el término que utilizó el compañero, quintuplicó la tarea con los pacientes y con los familiares. Sostener el dolor de los familiares, de los pacientes, fue muy difícil. Para mí fue lo más difícil y doloroso. Y eso nos tocó, ¿verdad? Y bueno, y ojalá que pase esto, ¿verdad? Pero mi intervención es solo a los efectos de decirte que estamos acá, atentos. Gracias, Sara. Interesante. Tú haces un muy buen análisis respecto de esa imagen paradigmática de la mujer sacrificada. Eso forma parte de cómo, Sara decía, cómo hemos sido construidas para el sacrificio. Y eso lo hemos naturalizado. Y eso es lo que yo cuestiono y lo que les invito a cuestionar. Está bien, lo hicieron, pero no es natural, ni es normal. La sociedad debiera ser más equitativa y los estados debieran ser más responsables a través de políticas públicas que miraran diferenciadamente los efectos sobre las mujeres y sobre los hombres. La carga es mucho más liviana cuando es compartida en las sociedades. Y eso es lo que tenemos, para ella tenemos que ir. Muchas gracias a todos por esta parte. Vuelvo a compartirles, vamos a la segunda. Fernanda, sí. Un segundo nada más. Quiero decirles y agradecerle a los compañeros que están presentes, también de algunas filiales, también agradecerle a los gremios fraternos y que me enorgullece, ¿verdad? Porque la APE no solamente se queda con estas oportunidades, sino hace también expansiva la invitación, y hoy nos acompañan representantes de gremios unidos y que hemos nosotros articulado esfuerzos para poder hoy palpar estos pequeños pasos que va dando la enfermería paraguaya. Así que gracias a los gremios unidos, gracias a los presidentes que están, a los representantes de las filiales, muchísimas gracias. Ahora voy a salir y me voy a conectar desde el celular, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Pirna, y que bueno, de eso se trataba, por eso hablamos de una escuela abierta, una escuela que permitiera a otros sectores, a otros, acercarse a una reflexión que venimos haciendo en muchas materias, en materia de Estado, en materia de servicios públicos de calidad, pero hoy día estamos hablando de género y qué bueno que nos acompañen, me alegro mucho. Entonces, el segundo contenido es básicamente para homogenizar un tema. Los gremios que impulsan esta escuela están afiliados a la Internacional de Servicios Públicos. La Internacional de Servicios Públicos tiene una política en materia de igualdad de géneros y nos pareció oportuno también incorporarlo precisamente por la severidad y por los problemas que se ha provocado a raíz del COVID. Nos pareció oportuno también hacer un reforzamiento o que quienes no lo conozcan lo puedan compartir, de saber un poquito de estas políticas de parte de la ISP. Recordarles que la Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical de carácter global, mundial, que aglutina a trabajadores de servicios públicos de carácter esencial en más de 163 países. Que la mayor parte
de quienes trabajan en estos servicios son mujeres, 2/3 son mujeres. Por eso este tema es tan relevante para la Internacional de Servicios Públicos, y que además justamente una de sus principales políticas, junto a trabajar para que hayan empleos decentes y servicios públicos de calidad, es que las brechas de género se cierren, tanto en lo que se refiere a la fuerza de trabajo, que haya hombres y mujeres en el mercado de trabajo, que los salarios sean equitativos, que las condiciones de acceso, de pensiones, de protecciones, ¿verdad?, y de condiciones laborales sean adecuadas tanto para hombres como para mujeres. Algunos de los temas relevantes de la política de la Internacional de Servicios Públicos tienen que las mujeres que trabajan en los servicios públicos, las personas que trabajan en servicios públicos, dentro de las mujeres, necesitan un trabajo decente y condiciones, y eso incluye salarios vitales o mínimos, como se les quiera llamar, y que hay que trabajar en el mercado de trabajo, donde sea que esté, para eliminar la segregación ocupacional. Es decir, que los puestos de trabajo sean dominados a partir, o el acceso a ellos sea por tu conocimiento, y no por ser tu mujer o ser hombre. Entonces, si tú eres una ingeniera, puedes ingresar a la Andes en igualdad de oportunidades, y si tú eres un enfermero, puedes entrar en igualdad de oportunidades a la enfermería. Es decir, que esta segregación ocupacional que hace que haya trabajo de mujer y trabajo de hombre tienda a separarse, porque de esa manera también vamos a ir nivelando salarios. Ahora, la política de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres incluye, ¿verdad?, trabajar dentro de los sindicatos para que a través de herramientas como el diálogo social, la negociación colectiva, las evaluaciones de puestos de trabajo permitan ir mejorando que la nivelación del costo de vida a través de reajustes salariales, ¿sí? Otro de los temas importantes tiene que ver con que haya sistemas de protección social en los países, que tengan los trabajadores y estén resguardados. Y que estos además tengan perspectiva de género, reconozcan las diferencias de actividades, de oportunidades, para que puedan atender adecuadamente, ¿no? Y también dentro de eso la ISP aspira a trabajadores formales, sino que también lleguen a la economía informal y que se les ayude a llegar a una economía formal, que no estén destinados toda la vida a la informalidad, hacer ese paso, y que obviamente ese trabajo que desarrollamos dentro de la familia, el trabajo doméstico no remunerado y el de cuidado, entren en la política pública y pueda haber planes de contribución social para quienes desempeñan esos trabajos. Es decir, se les reconozca que eso es un trabajo. Avanzar en tener licencias parentales, licencias remuneradas. ¿Para qué? Para que en la sociedad haya lo que decía recién quien intervino, una sociedad corresponsable, ¿no? Que los hijos sean cuidados por hombres y mujeres, por padres y madres, ¿no? Que la sociedad se responsabilice también por el cuidado de adultos mayores, de ancianos, etcétera. Que las leyes que se hacen en un país sean leyes que promuevan estas cosas, la igualdad, la responsabilidad compartida, que nos preocupemos de aquellas mujeres donde las discriminaciones son aún mayores, porque no todas las mujeres tenemos los mismos grados de discriminación. Hay mujeres que además tienen discapacidades, o que son indígenas, que son migrantes, o que pertenecen al sector informal. Esas mujeres sufren mucho, mucho más todavía. Toda una sociedad que le cierra puertas y le da poca oportunidad. Entonces también dentro de los grupos tenemos que velar, porque aún dentro de las mujeres
tengamos todas igualdad de derecho. Y dentro de todas estas cosas, el gran responsable, el que se le denomina garante de derechos, es el Estado. Y por tanto, a la ISP, en la política de la igualdad, le va a importar que los gobiernos implementen los convenios que han suscrito internacionalmente y los cumplan. Y que estos convenios tengan perspectiva de género y que tengan en cuenta de manera diferenciada. Cuando digo diferenciada, no es preferencial necesariamente, que reconozcan las condiciones de entrada a la política pública, al empleo, etcétera, etcétera, para que hombres y mujeres puedan ejercer los derechos humanos, ¿no? Porque a pesar, ¿verdad?, de todos los esfuerzos que se vienen haciendo de progreso, de que hemos ido avanzando en algunas materias, la discriminación de género sigue cruzando toda la sociedad. Y no va a existir igualdad de género si no hay justicia económica. Si las mujeres no pueden decidir sobre sus vidas, sobre su cuerpo, si no pueden tener acceso a la seguridad, a los servicios públicos de calidad. Entonces, las condiciones para que las mujeres puedan eliminar las barreras de discriminación tienen que ver con un Estado fuerte, un Estado financiado, un Estado que dé garantías a hombres y mujeres para accesar a la salud, a la educación, a la seguridad social. Y bueno, hemos hablado ya que en Paraguay esto tiene un particular problema por la tasa tan baja de tributación y porque hay también prácticas en el Estado donde hay mucha elusión y evasión, y eso hace que el Estado, en vez de crecer para ofrecer mejores prestaciones, muchas veces la poca que hay se diluya y no se use de forma adecuada. Parte de las políticas, de la mirada de la Internacional de Servicios Públicos está en las brechas laborales, ¿no? ¿Cómo hacemos para cerrar que las mujeres estén en la parte inferior si uno mira una pirámide y vemos a las mujeres están abajo, la mayor parte de las mujeres abajo en la pirámide, no son jefas, la mayor parte de los jefes son hombres. La mayor parte de quienes tienen mayores ingresos son hombres. Las mujeres están abajo en la cadena de producción de bienes y servicios de los países. Y no es porque seamos ni tengamos menos habilidades, ni menos... No, aunque las mujeres se esfuercen, les cuesta más. Entre otras cosas por esta tensión que ya hemos hablado entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Tener que salir corriendo, como decían, tener que ir a un trabajo, a veces a 2 trabajos para poder alcanzar el estándar de ingresos que necesito, ir a ver a los niños al colegio, dedicarme a la comida, y después más encima a la actividad sindical, si es que tengo actividad sindical, otra jornada adicional. Entonces, y hemos naturalizado eso. Entonces, la ISP brega, lucha porque esas barreras se vayan disminuyendo. Y una parte para que se vayan disminuyendo es que tomemos conciencia de que no estamos destinadas a ser supermujeres, de que tengamos conciencia de esto tan sencillo que decía la compañera que tenía tanto, esta dimensión que tenemos internalizada del sacrificio. La sociedad debe reordenarse. Y nosotros tenemos que exigir que se reordene, porque nadie lo va a hacer si nosotros no nos empoderamos para exigirlo. Entonces la brecha salarial o la de género, primero, el que ganemos diferenciadamente hombres y mujeres no es natural. No es natural. El que haya más hombres jefes que mujeres jefas no es natural. Hay convenios internacionales de la OIT, como el 100 o el 111, que establecen que las mujeres y hombres deben ganar lo mismo. Sin embargo, no se cumple en nuestros países. Antes de la pandemia,
teníamos un diferencial de 23% y se estimaba que si las cosas seguían más o menos igual en el mundo, nos íbamos a demorar como 70 años en corregir la brecha salarial. 70 años. Ahora, con lo ocurrido con el COVID, ya no son 70, son 150 años. Se produjo un retroceso que equivale a 15 años. Y como hay menos puestos de trabajo, mucha gente, como ustedes lo decían, que estaba en la informalidad, la gente va a estar dispuesta a trabajar por lo que sea. Y eso va a presionar los salarios a la baja. Entonces debemos buscar también que las mujeres no tengan barreras de entrada al trabajo. Una de las barreras importantes son la crianza, los niños. Si las políticas públicas no ofrecen cuidados, sistemas de cuidado de niños de calidad asequible, si no hay licencias parentales remuneradas, si no hay ayudas para la atención de los niños, difícilmente. ¿Cuántas mujeres se han visto en la obligación de tener que tomar la decisión si dejan su trabajo o cuidan hijos? ¿Cuántas mujeres tienen que dejar solos a sus hijos si es que no cuentan con apoyos familiares para que se los vean? Y solo las mujeres pueden saber lo que adentro uno lleva cuando sus hijos están solos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estará pasando? Que eso hace que una mujer no pueda concentrarse totalmente en su trabajo. Entonces, eliminar las barreras de entrada para el acceso a las mujeres en el mercado de trabajo. Promover la eliminación de todas las formas de violencia. Si la violencia no puede, nosotros tenemos un prisma en el mundo latino, que la violencia doméstica o la violencia que ocurre puertas adentro es privada. Y además es individual, es un problema de quién le ocurre. Entonces de esto se habla poco, no se reconoce, se naturaliza, no es que estaba en un muy mal día, no es que estaba bebido, por eso ocurrió. Se naturaliza la violencia y nosotros la justificamos, muchas veces para no quedar sola también con los hijos. Se aceptan prácticas de violencia con las mujeres y a veces con los hijos también. La doméstica atraviesa la puerta, aunque tú veas la veas encerrada ahí. La violencia doméstica se va contigo a tu trabajo. Y los estudios muestran que la mitad de las mujeres han faltado a su trabajo por violencia doméstica. Es decir, a lo mejor no es violencia física, a lo mejor no te han pegado, pero te han degradado, te han violentado sexualmente. Y de eso no hablamos, porque es privado y lo consideramos algo que no podemos conversarlo. Y los sindicatos nunca se metían ahí, porque decíamos, no, esto no le corresponde. Si es violencia en el trabajo, es del jefe, ahí sí. Pero nosotros nos llevamos la violencia al lugar de trabajo. Y la mayor parte de los accidentes de trabajo de las mujeres están asociados a mujeres violentadas. Porque no puedes concentrarte completamente en lo que estás haciendo. Y de las mujeres que sufren violencia, un 10% pierde el empleo. Y lo pierde por inasistencia. O sea, a la vista de la sociedad, es una floja. Es una persona que no llegó a trabajar o llega atrasada, sin saber que muchas veces la procesión va por dentro. Están estas cosas. Los sindicatos y la política de la ESP está orientada a prevenir y erradicar todas las formas de violencia en el lugar de trabajo y la violencia doméstica también. ¿Por qué? Porque estos dos se tocan y no nos puede dejar indiferentes. Y finalmente, obviamente, el tratar de que el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional. No es razonable,
no es razonable que no haya derecho de desconexión, que ahora porque hay teletrabajo te pueden llamar a cualquier hora o tengas que tener 24 horas prendido tu computador. Eso no es razonable. No es razonable que porque no alcanzas a hacer el nivel de vida que quieres tengas que ir corriendo de un trabajo a otro, trabajando más horas y trabajándolas apenas. Entonces la conciliación vía laboral y familiar va a ser parte de las políticas de la ISP. Queremos desarrollar servicios públicos de calidad con una perspectiva de género, es decir, que miren así la realidad, como estamos conversando, la que se preocupen de esto, ¿no? Que las leyes también sean hechas con esta mirada y que se ayude a las mujeres para alcanzar este punto. No se les ayude en un sentido de pobrecita, no, de derechos. Es decir, que se las formen, se las capacite, se les entreguen herramientas para que las mujeres tengan las mismas oportunidades y se cierren las brechas de las que hemos hablado. Y obviamente queremos también que hayan legislaciones que vayan respaldando la brecha salarial, que haya información, que no sea secreto lo que ganan las personas en un servicio público, si debería haber una escala y la escala debería cumplirse. Entonces, todas estas materias forman parte de la política de la Internacional de Servicios Públicos. Poner en el centro la participación de las mujeres al interior de la vida sindical también, porque en la medida que tenemos más mujeres en el mundo sindical, también las mujeres van poniendo temas que antes los hombres no veían. A compañeros sindicalistas era difícil que pusieran encima de la mesa de negociación el tema de la conciliación de vida laboral y familiar, porque no era su problema. Era difícil el tema de violencia, porque a lo mejor no lo sufrían. Entonces necesitamos más mujeres en la actividad sindical y ojalá también en espacios de liderazgo para que los contenidos de las agendas de género también sean materia de negociación, de lucha, así como son el tema salarial, el tema de equipos, el tema de condiciones de infraestructura en el trabajo. De esa misma manera, esténle estos temas de que estamos hablando. Y no lo hagamos solo, esto hay que fortalecerlo con coaliciones. Es decir, aquí hay que atravesar, por eso me encantó que hubiera otros sindicatos fraternos, porque esto hay que hacerlo con todos los sindicatos que estén de acuerdo en trabajar por estos temas. En todos los sindicatos hay mujeres que han vivido la violencia o la están viviendo. En todos los sindicatos hay personas que son afectadas por la discriminación salarial. O en todas las organizaciones hay dificultades para que las mujeres hagan desarrollo de carrera. En todas las organizaciones hay mujeres que ven postergada su posibilidad de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que tenemos que tener sindicatos fuertes que ojalá puedan utilizar los convenios de negociación colectiva y eso se materialicen. Por eso saludaba a los compañeros y compañeras que están luchando ahora por la remuneración salarial en el municipio de Capital, digamos. Pero la idea es que ojalá en las estructuras sindicales hayan más mujeres integradas para que pongan también estos temas, para que refuercen estas agendas de género que tiene. Así que en simple, en una frase sintética, yo diría la Internacional es una organización que lucha de trabajadoras y trabajadores, que se ha dado cuenta de lo importante que es tener políticas de género dentro de la vida sindical y como exigencia a los estados, y que pone estos temas centrales y sensibles como cerrar las brechas de acceso al mercado de trabajo y que las condiciones de equidad entre hombres y mujeres se produzcan en el empleo, en los salarios, en las condiciones, en erradicar la violencia de todos los espacios de trabajo para ejercer un derecho, que es un derecho humano también, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Y esto nos toca con la última parte de la sesión que tiene que ver un poquito contarles que hay una buena nueva dentro. Sara, te doy la palabra. Sara, ¿querías hacer uso de la palabra o te quedó ahí levantadita la mano?
Parece. No, perdón. De acuerdo. Bueno, Sara. Entonces, dentro de esto les quiero contar una buena nueva, sí, una buena nueva dentro de todo este diagnóstico, es que hay un convenio de la OIT que justamente trabaja para erradicar la violencia en todos los espacios, la violencia de género, la violencia sexual, el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia al interior de la, que es el convenio 190. Este convenio, los países, una vez que en Ginebra se aprobó esto, el 2020, y esto entró en vigencia el 2021, un año después, ya 14 países están analizándolo y adoptándolo, porque cada país, su Congreso tiene que aprobarlo. Paraguay todavía no está en esa situación, pero esperamos que también ustedes luchen porque este convenio se ratifique también allá. Lo ratificaron ya en la región Uruguay, Argentina y Ecuador. Así que tenemos 3 países ahí que ya son parte de su propia normativa, pero hay países lejanos como Namibia, Fiji, Somalia, Islas Mauricio, recientemente Grecia e Italia, que también lo han suscrito. Cuando un país aprueba un convenio interna, tiene que ajustarla a ese nuevo concepto. Y aquí este convenio es muy importante porque es un convenio que suma todos los tipos de violencia y beneficia explícitamente a todos los trabajadores, incluyendo trabajadoras y trabajadores del sector público. Y obviamente va a ser importante tener este marco de acción porque si bien las leyes no cambian la realidad, son al menos un instrumento, una herramienta para el mundo sindical para ir transformándola. Entonces, esta campaña tiene hoy día a todos los sindicatos del mundo, a todas las que se llaman Global Union, que son sindicatos globales de todos los sectores, manufactura, profesores, servicios públicos, a todos en una gran campaña para hacer conciencia sobre la problemática a los trabajadores y trabajadoras, a los gobiernos y a los parlamentos, ¿no? Para que no haya normalización sobre las conductas de violencia de ningún tipo y para explicar la importancia de superar esta barrera entre lo público y lo privado, para que los sindicatos también la radiquen como práctica al interior de sus propias organizaciones. Entonces esta campaña es una campaña global, primero para que en los países donde no se haya ratificado se ratifique, y luego en los países donde ya se ratificó para que se implemente este convenio. Este es un convenio que es de avanzada. Nunca antes había habido un convenio que tuviera una visión sobre el mundo del trabajo tan amplia y que se propusiera a los 100 años de la OIT. ¿Por qué lo hace? Porque fíjense que en el diagnóstico se dice que este es el problema más grave del mundo del trabajo, la violencia laboral en todas sus manifestaciones. Entonces hay una campaña y yo les voy a mostrar, a ver si puedo ahora compartirle. ¿Se ve? ¿Se está viendo? ¿Alguien me puede contestar si lo están escuchando? Sí. Ah, no se escucha, Fer, pero se ve. Lo tienes que compartir con sonido. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Deja ¿Cómo de era que era? Si quieres que se escuche, ahora pon compartir. ¿Ya? Y después hay una casillerito chico a tu mano izquierda que es como compartir sonido. Así es. Eso es, sí. Perfecto. Que todos nos escuchemos a todo esto y nos veamos. Ahí. Va.
Bueno, ahí les di un barrido rápido de lo que es el convenio, la importancia que tiene para los trabajadores y un llamado a los sindicatos entonces para trabajar en él. Esto es parte de las acciones que hace la Internacional de Servicios Públicos y la ha fortalecido precisamente por las condiciones de COVID. El post-COVID viene con violencia aumentada para las mujeres y eso es lo que tenemos que erradicar y detener. Pero no solo para las mujeres, también en los espacios de trabajo se han convertido en espacios inseguros para todos. No solo entre los trabajadores, desde las jefaturas, sino que además otras veces tiene que ver con los usuarios de los sistemas de los servicios públicos. Y el convenio también mira esta violencia que le llama de los terceros. Entonces, un convenio muy amplio, muy importante en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Esta crisis que va a poner en riesgo los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son estos objetivos? Por si ustedes no están familiarizados con este concepto. Revisión del nivel de desarrollo de los países a nivel global en Naciones Unidas. Y se dio cuenta de la profunda brecha de desigualdad que había y de las dificultades para alcanzar con éxito un desarrollo. Entonces, se pusieron todos los países de acuerdo en desarrollar 17 objetivos desde el 2015 al 2030. Paraguay forma parte de estos acuerdos globales. Y estos son los 17 objetivos que se plantearon. Un avance importante para las trabajadoras y trabajadores es que estos objetivos de desarrollo del milenio tienen algunos componentes importantes. Una vez, en la política pública global aparece este concepto 8 en el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. El concepto de trabajo decente acuñado en 1999 por la OIT incluye aspectos como remuneraciones adecuadas, seguridad social, derecho a sindicalización y ejercicio de la huelga. Entonces, cuando esto se puso acá, es que dimos un pasito más en señalar que no habrá posibilidades de tener crecimiento sostenido en nuestros países, desarrollo económico, si no hay trabajadores también empoderados, sindicalizados y con condiciones adecuadas. Eso fue un paso. Y desde el punto de vista de lo importante y relevante que es para el mundo, está el objetivo 5, la igualdad de género. O sea, tampoco será posible pensar en un desarrollo real, sostenible, armónico, social, si es que no hay igualdad de género. Y obviamente todos estos objetivos están entrelazados, entrecruzados, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar, aquí que hay gente del área de la salud, objetivo 3, salud y bienestar. Pero todos sabemos que este objetivo está vinculado también al 6, agua limpia y saneamiento, por ejemplo, o a reducción de las desigualdades, por lo que representan los determinantes sociales de la salud, o el fin a la pobreza, o el hambre cero. Si hay hambre, la gente no puede tener salud, y eso lo sabemos. Entonces, y dentro de la mayor cantidad de pobres están las mujeres, por tanto, no, todos están vinculados, todos están mezclados. Bueno, pues estos eran los objetivos trazados como meta, y cada uno de estos objetivos tiene metas específicas al interior. Sin embargo, revisado el 2020, los datos recopilados del 2020, cuando ya teníamos un poco menos de un año de pandemia en 95 países, nos dimos cuenta que todavía está todo muy atrasado, ¿no? Que no se había avanzado en mayores niveles de participación en el Parlamento, que donde todavía las mujeres no pueden desempeñarse, donde la violencia física y sexual campea en el mundo. Entonces, la situación de los objetivos está en riesgo.
junto con la pandemia sanitaria se vivió una pandemia en las sombras, que es la violencia de género. En todos los países aumentó la violencia contra la mujer y prácticas horrorosas como la mutilación genital femenina se sigue practicando y se incrementó el año anterior. En todos los países donde tenemos los servicios de llamados telefónicos para personas que están sufriendo violencia doméstica, se incrementaron las llamadas. Yo rastreé los del Paraguay y ocurrió exactamente lo mismo. Si bien el número de feminicidios bajó un poco, el número aumentó el de llamadas de auxilio y de socorro. Hay países donde hubo que crear una especie de código que usted podía ir a una farmacia, a una droguería y pedir una mascarilla rosada, la mascarilla rosa. La mascarilla rosa era pedir auxilio para alguien que estaba en medio de la pandemia sufriendo de violencia. Entonces, los objetivos se ven afectados por la condición de la pandemia a nivel global. La mayor parte de las mujeres en el mundo se vio más afectada en su empleo, ya habíamos visto, pero tuvieron muchas que abandonar el empleo, otras experimentaron reducción de sus ingresos de manera significativa, mucho más que los hombres. A nivel global, mientras los hombres tuvieron una caída de cerca de un 40%, las mujeres experimentaron una caída de cerca del 60% de sus ingresos. Entonces, también este objetivo de trabajo decente y crecimiento económico va a verse afectado globalmente, porque las mujeres somos más de la mitad del mundo. ¿Sí? Esta dificultad para cumplir los ODS, agravado y profundizado por el COVID, van a significar un retraso, una postergación en lo que veníamos avanzando en muchas materias. Va a haber más informalidad, vamos a tener más pobreza, más mujeres en pobreza y por supuesto, ya lo vimos, vamos a tener más violencia. El objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, se ha visto prácticamente reducido a un espacio de muy bajas probabilidades de poder cumplirlo, ¿no? Y el más alejado es una meta específica, dice, con la proporción de trabajo doméstico de cuidados y no remunerados por sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo poco que habíamos avanzado, de que a lo mejor las nuevas generaciones, los hombres estaban empezando a ayudar de a poquito, que había a lo mejor leyes que estaban ayudando a reducir esto, bueno, volvimos todo a foco a cero. La mujer sacrificada sigue trabajando 5 horas en promedio más de lo que estaba trabajando antes, agregando más estrés, más mala calidad de vida, cero ausencia de ocio o de posibilidad de descanso. Y adicionalmente a eso, los países, los gobiernos, no tienen sistemas de seguimiento desagregado por sexo que nos puedan ayudar a revertir. Por eso la ONU, la Organización de Naciones Unidas, Mujeres, ONU Mujeres, hace un llamado particularmente para Latinoamérica y les dice a los gobiernos que hay que incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la respuesta a la crisis. Esto no ha terminado. Se estima que los próximos 5 años vamos a tener efectos directos del COVID. No estoy hablando de los efectos sanitarios que no sabemos qué puede ocurrir. Les estoy hablando solo de los efectos económicos y sociales. ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que deberíamos exigir? ¿Para dónde deberíamos, para que estos ODS pudieran, ojalá, apurar el tranco? Ojalá metas globales. Bueno, lo primero es exigir datos desagregados por sexo, que los gobiernos, los estados muestren las tasas diferenciadas de los impactos directos sobre la salud, los económicos,
la violencia, muestren datos desagregados por sexo. En Paraguay, por ejemplo, tienen las tasas de incidencia de violencia y acoso, no las tienen desagregadas por sexo. A pesar de que hay una norma que dice que lo iban a hacer, no lo hacen. Un segundo punto es esto que nos decían que había ocurrido con la enfermería, que yo ponía el acento en que era tan bueno. Destinar recursos para atender las necesidades de manera diferenciada, especialmente aquellas que son más vulnerables, de los grupos más vulnerables. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los grupos de mujeres más vulnerables dentro de toda la vulnerabilidad de una población que puede estar más cercana a la pobreza, más cercana a la vulnerabilidad? Preguntarle a las mujeres, o sea, que sean sujetos, actoras, activas de la respuesta. ¿Quién mejor que las mujeres para saber lo que necesitan? Que se atiendan las necesidades postergadas durante el COVID, en materia, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, en materia, por ejemplo, legal, de atención normativa, en acceso a información, a protección personal, a permitirles también que mientras no haya, entre comillas, una normalidad, se puedan dar situaciones que permitan que las mujeres ajusten las vidas privadas y las de sus trabajos. Y que se impulsen, ojalá, medidas directas de consulta a las organizaciones. Cuando la ONU Mujeres le da todas estas recomendaciones a los países, no es que los gobiernos generosamente vayan a concederlo y al otro día vayan a aceptar esto. Necesitamos una sociedad civil, organizaciones y sindicatos que acojan esto y que lo aborden en sus negociaciones, en sus demandas, en el discurso, cuando tengan que instalar discursos ante la autoridad. ¿Qué cosa más simple que desagregar información? Muéstreme la información desagregada por sexo, de cuánta gente está quedando desempleada, de cuánta gente está siendo afectada. Muéstreme, particípele a las mujeres, pregúntenle a las mujeres. Hagan que la respuesta a la crisis, la transición, sea una transición más justa con las mujeres. Porque si no, no vamos a salir de esta. Y en vez de tomarnos a lo mejor 5 años, nos vamos a tardar 10 o 15. Entonces, cuando la ISP pone el acento en estos temas y se nos viene encima el COVID, nosotros y sabemos que entonces que estas metas, que eran un avance en el desarrollo de la igualdad de las mujeres en derecho, sabemos ahora que tenemos que ponerle otra agenda. Y es la agenda de trabajar porque esta respuesta a la crisis o la transición sea una transición donde las mujeres tengan voz, donde se las escuche. Y en paralelo, bregar y luchar para que la práctica de la violencia disminuya, se erradique, se sancione, se proteja a las víctimas, porque eso está ocurriendo aunque no hablemos de ello. Aunque no hablemos de ello. Fíjense que en esta sala no sé cuántas mujeres hay, no conté cuántas mujeres hay en la sala, pero la teoría diría que si en la sala hay 20 mujeres, hay 7 que deberían haber experimentado o pueden estar experimentando violencia física. ¿Qué decir de violencia psicológica, acoso y otras formas? Entonces, el panorama de las mujeres en el mundo no es muy alentador. Pero frente a ello le tenemos que poner coraje, le tenemos que poner conocimiento. Tenemos que trabajar en nuestros países para que esto se haga. Y una herramienta para hacerlo posible son a través de los sindicatos. Que los sindicatos abran
su cabeza, su mente y sus agendas para que esto sea posible. Así que espero que esto les sirva para activar, iluminar, dar visiones de que a lo mejor hay cosas que no estamos haciendo en el sindicato y que podríamos hacerla y que puedan ayudar a partir de eso a otras mujeres, a otros trabajadores y trabajadoras. Perdónenme, tengo un problema práctico, lo voy a resolver al tiro. Tengo un problema, se me está acabando la batería, pero lo resuelvo inmediatamente. Listo, ahí está. Así que espero que haya servido y quiero ofrecerles la palabra para una reflexión final de qué cosas les deja, si les deja alguna tarea, les deja alguna reflexión, lo que hoy día hemos visto en estas charlas. Sé que no es muy optimista la visión. Sé que les dije, miren, esto estaba para adelante y ahora con el COVID estaba peor. Pero eso lo tenemos que combatir y lo tenemos que combatir con las herramientas del conocimiento y de la acción, de no quedarnos calladas más y de meter al espacio sindical estas temáticas. Y ojalá trabajar para que el convenio 190 sea realidad también en el Paraguay. Les ofrezco la palabra. ¿Nadie? ¿Están silenciosos? Gracias, Juana, gracias a Natalia, que plantean que el tema estuvo interesante, pero me gustaría escucharle sus voces. Ya está, este es el penúltimo taller, así que con mayor razón quiero escuchar sus voces. Voy a leer a Juana mientras alguien se anima. Una enseñanza interesante del rol de las mujeres, seguir creciendo en conocimiento a través de estas acciones virtuales. Muchas gracias, Juana. Nilton, sí, se puede compartir el video. Lo vamos a enviar, pero lo vamos a enviar después del 30, ya te voy a explicar por qué. Porque tenemos una actividad de campaña, pero lo podemos compartir sin problema. Además lo pueden googlear, porque está en redes. Luz. La verdad que es muy interesante hasta hoy todas las charlas, todas las ponencias, y nuestra realidad es difícil porque la violencia, voy a hablar específicamente en el ambiente laboral. Nosotros en el ambiente laboral, es cierto, muchas veces sufrimos mucha violencia y nuestras colegas, nuestros compañeros de trabajo no quieren denunciar, no estamos acostumbrados a denunciar. El simple hecho de que te griten, de que te traten de menos, es un tipo de violencia y todavía le cuesta a los compañeros aceptar. Tal es así que nosotros tenemos desde el año 2018 todo un manual en la función pública de cómo denunciar acoso, móvil laboral, pero nadie denuncia. Y los que de repente nos animamos a denunciar, nadie hace seguimiento. Y es difícil, esa es nuestra realidad. Y más duele cuando viene de propios congéneres, de otras mujeres. Duele mucho más cuando viene de otras mujeres, de una congénere que debería de entender, que debería de valorar, que deberíamos de apoyarnos mutuamente, y al final resulta todo lo contrario. Esa es la realidad en nuestro país. Y con los objetivos del milenio mejor ni hablemos. Porque la pobreza, por más que digan que disminuyó, nada, no es esa nuestra realidad. En salud, en educación, en todo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Nuestra realidad es triste. Hay mucho por hacer. Y no solamente la pandemia. Y si viene la tercera ola, esto va a ser peor. Esto va a ser peor. Y más todavía con una campaña de no a las vacunas en nuestro país. Se respeta la opción y la decisión de cada uno. Pero no es solamente no a las vacunas, no cumplen ninguna de las medidas de higiene, por decirlo así. Y eso es una forma de maltrato para la comunidad, para el resto de la comunidad, que se está protegiendo. Pero es difícil, pero tenemos que seguir y tenemos que luchar por nuestros derechos. Y como tenemos que seguir
desde el sindicalismo, desde el gremialismo, a salir adelante y a seguir adelante. No hay de otra. Exactamente. Gracias, Luz, por tu palabra. Tú lo dijiste, el escenario no es muy propicio. Paraguay es un país sumido en la pobreza, en la corrupción, donde hay muy buenas leyes, pero se cumplen pocas, y la batalla es dura, y yo lo comprendo. Pero como dice Luz, hay que estar ahí. Las cosas, yo siempre les digo a ustedes, hay que superar la desesperanza aprendida. Hay que levantarse y decir, todo esto me sirve para crecer. Y una de las cosas que más tenemos que trabajar es la concientización. Concientizar a los trabajadores de sus derechos, a las trabajadoras de sus derechos. Concientizar a las mujeres y hombres que la violencia en el lugar de trabajo y ni en la casa es natural. Esto no fue un designio divino, no, esto es una construcción social y una sociedad que permite que ocurra. Así que muchas gracias, Luz. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Miriam nos comenta que ella está sufriendo acoso laboral y que acudió a la asociación, pero dice que se hacen oídos sordos. Yo creo que hay que volver a tocar la puerta, Miriam. A veces no es que se hagan oídos sordos, a veces es que las organizaciones también no saben cómo enfrentar esto. Pero en la medida que hacemos estas actividades, los sindicatos van a tener que ir implementando también políticas de acogida a las víctimas y de acompañamiento y de seguimiento de casos. Ese es el llamado, esas son las cosas que podemos hacer. Hay leyes que les amparan, usen esas leyes, rompan el cristal. En ninguna parte del mundo han sido otros los que le han entregado y regalado a los trabajadores nada. Los trabajadores han tenido siempre que luchar por lo que tienen. Y las mujeres tenemos que también hacer esa misma vuelta. Nuestros derechos, todos nuestros derechos, el derecho al voto, el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, lo tuvimos que conseguir. Por eso hay un 8 de marzo, donde recordamos esa gesta. Por eso tenemos un Día del Trabajo, el 1 de mayo, donde recordamos esa gesta. Y esas gestas les tocó a las mujeres y hombres, vidas humanas, luchar por eso. Así que les insto a luchar. Miriam no está sola, yo creo que después de esta reunión, a lo mejor desde la asociación te tienden la mano, te escuchan, porque lo primero es decir no estás solo cuando alguien está sufriendo violencia. Es la primera tarea, es no estás solo, no estás sola. Y para eso tenemos que tener sistemas de acogida, tenemos que tener sistemas de seguimiento. Una mujer cuando denuncia, o un hombre cuando denuncia si es caso de acoso laboral, muchas veces termina frustrado precisamente porque no obtuvo el resultado esperado. No hubo ni cambio en su condición y termina siendo la víctima y revictimizado 2 y 3 veces. Por eso que las víctimas de violencia terminan renunciando a sus puestos de trabajo. Pues. Y eso no podemos permitirlo. Juana. Buenas tardes, María Fernanda, y para todos los compañeros. Yo nada más quería agregar un poco el tema de la violencia en el lugar del trabajo. No hay caso, se denuncia, yo he sufrido y hasta ahora no tengo respuesta positiva, tuve que recurrir a la fiscalía. Y lo triste es que el propio afectado no se anima a denunciar y ellos creen que por terceros se puede hacer la denuncia. Y si el afectado no denuncia, es difícil también que sea escuchado. Yo en su momento he hecho notas a todas las autoridades de la institución, al Consejo Superior, todo. No fui escuchada. A través de la FESIFUNA hicimos también, nos fuimos escuchados en su momento a través de las autoridades que teníamos.
Ahora ya tenemos otro, pero ya pasó el momento, eso fue en el 2019, ahora ya estamos en el 2021 y todavía no se ha solucionado mi problema. Y por lo menos dejaron de acosarme, ¿verdad? Son los propios compañeros sindicalistas, son los que acosan y todos son jefes los sindicalistas que están en mi institución. Entonces, ¿de qué hablamos, verdad? Si nuestros propios compañeros somos asociados de ellos y ellos son los que te violentan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Y nunca va a terminar porque todo tipo de violencia, no solamente agresión verbal, psicológico, sino todo tipo de violencia por la inequidad que hacen. Se consigue un poco de dinero y solamente ellos son los beneficiados. Eso también es otro tipo de violencia y es muy difícil cuando los sindicatos no sean unidos y también ellos sean parte de las autoridades. Ellos apoyan a las autoridades y no a los trabajadores. Eso nomás, María Fernanda. Gracias, Juana. Muy doloroso, muy doloroso. Gracias, Juana. Solo decirles que no se desalienten, porque esto no ocurre solo en el Paraguay, esto ocurrió en todas partes. Y no es que haya países mejores que otros, hubo países que fueron lentamente cambiando las cosas. Yo sé que es difícil, porque los testimonios, una cosa es decirlo, otra es vivirlo. Lo tengo sumamente claro al respecto. Pero esta es una lacra, que si no nos movemos desde los sindicatos para arreglarlo, y arreglarlo primero adentro. Los sindicatos no pueden andar pidiendo solamente para afuera que no haya violencia, pero reproducirla al interior de las organizaciones. Entonces, cuando la ISP dice más mujeres en los puestos de dirección, también para que visualicen ese tipo de cosas, para que se corrijan internamente prácticas que también en el sindicato están naturalizadas. Cuando es violencia, cuando de repente dirigentes sindicales mandan a las compañeras dirigentes sindicales igual que ellos a servirle el tereré. Eso es violencia. Cuando sienten que están para atenderles y hacerles el servicio doméstico, las cosas que ellos no quieren hacer, eso es violencia. No es en igualdad de condiciones de que yo se lo preparo a veces, ahora me lo preparas tú. No estoy hablando de eso. En todo orden de cosas. Entonces hay que tener coherencia en los sindicatos para atreverse a tener internamente políticas, sistemas de seguimiento adentro del sindicato. Y ese es llamado. Les dejo invitados también para un taller puntual, específico, que es de aplicación de justamente cómo se aplica el 190 y cómo se aplican los materiales, de unos materiales que sacó la Internacional de Servicios Públicos, que es un librillo que es para el activista o la activista, y un libro de actividades concretas de cómo se puede trabajar estos temas en la organización sindical. Eso va a ser el 7 de noviembre, creo que es de las últimas actividades que tenemos con el Paraguay ya, así que les dejo invitados, porque a los que quieran profundizar, a los que quieran decir cómo hacemos esto, esa es una actividad práctica, no es una actividad de tanta cháchara, sino que es una actividad de trabajo. Así que quedan invitados también para eso, no se desalienten. Mi invitación, yo escucho los testimonios y me queda con más claridad que esto hay que hacerlo ahora. Hay que abrirle las puertas a quienes sufren. Los sindicatos no pueden permanecer inermes. Los sindicatos no solo están para defender el salario. Esto es calidad de vida. Esto es condición de trabajo. Y están obligados a hacerlo. Si no lo cumplen, van a quedar obsoletos. Ese va a ser el castigo de las organizaciones que no sean capaces de actualizarse. Así que espero que ustedes puedan generar iniciativas pequeñas, aunque partan como muy pequeñas, pero que empiecen a desarrollarla, porque es la única manera de transformar la realidad. Miriam nos hace saber más detalles de la situación que ha vivido y que vive.
de una doctora, ¿verdad? Y de esto estamos llenos. Entonces, por favor, los llamo a la acción. Cuando les hablé de las políticas de la ISP, no son solo para llenarnos en la cabeza de Zoom. Los Zoom son para que se transformen las vidas de los trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde hay un jefe maltratador, hay que ponerse radicalmente. Así como cuando salimos a la calle por el salario, hay que oponerse. No hay que aceptar esas prácticas, porque nos degradan, porque la dignidad de las personas no tiene precio. Y los invito y las invito a reflexionar sobre eso el día de hoy. Espero haberles entregado algunos elementos que les sirvan para esa reflexión. Yo voy a ir cerrando en nombre de la Internacional, pero si está Nilton, a nombre de la CONASAID, Nilton, ¿ya te fuiste o estás todavía? Gracias, María Fernanda, una vez más. Ahí estabas, ahí estabas. Sí, estoy. Ah, yo dije Nilton para que cierres a nombre de la CONASAID. No, claro, estaba, ¿verdad? No prendí el micrófono, entonces por eso no me escuchaste, ¿verdad? No, agradecerte una vez más, Fernanda, por este apoyo que siempre nos da, ¿verdad? Que es muy interesante hacernos conocer lo que muchas veces hay, como ya está diciendo la compañera Miriam, ¿verdad? De que esa es lastimosamente las autoridades nuestro, o sea, como ella pertenece al Hospital de Clínica, es parte de la UNA, ¿verdad? Y no solamente en nuestra institución, ¿verdad? Sino en la mayoría de las instituciones, ¿verdad? Ese acoso laboral que existe, ¿verdad? Y sí, nosotros estamos trabajando a través de la CONASAID, ¿verdad? Para presentar este proyecto al Ministerio de Trabajo, lo que es el convenio 190 con la compañera Mirta Arias, ¿verdad? Y que en poco tiempo se pueda hacer una realidad, ¿verdad? Y también, por más que sabemos, ¿verdad? De que el Paraguay votó en contra de esto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que debemos cansarnos, ¿verdad? Al contrario, nos tiene que dar mayor fuerza como para que podamos luchar por los compañeros, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, el sindicalismo es eso, es solidaridad, ¿verdad? Y entonces queremos ir trabajando más y más día a día con todos los compañeros en relación a esto, ¿verdad? Entonces, agradecer, Fernanda, por este apoyo constante que nos estás dando, ¿verdad? A todos los compañeros que pudieron participar en este encuentro, ¿verdad? Y bueno, vamos cerrando ya el año, ¿verdad? Con las actividades que habíamos solicitado y bueno, vamos a ir proyectando mayores actividades para el próximo año, ¿verdad? Y bueno, estamos acá firmes como coordinadora, ¿verdad? Y los 10 gremios que estamos trabajando en lo que es la Coordinadora Nacional de Sindicatos Afiliados a la ISP, bueno, estamos aquí presentes para ayudar en lo que podamos también. Gracias a todos, compañeros, por la participación.